Epa, mi llave, saludos, feliz viernes, feliz noche, feliz inicio del fin de semana. En este video quiero actualizar toda la información relacionada o al presunto hundimiento de un bote venezolano por parte de militares estadounidenses en aguas internacionales cercanas a nuestra región. Antes quiero recordarles que realicé un video con las primeras impresiones de este tema y la noche del jueves salimos en un en vivo Armando Pulido y yo conversando sobre el tema. Tomando en consideración todo lo que ha ido apareciendo tras ese video y ese en vivo hasta estos momentos, quiero decirles que ratifico todo lo que en esos dos momentos expuse, los sucesos y los análisis que realicé, por cuanto hasta ahora la información que se ha recibido, que ha sido bastante cambiante, lo único que confirman es mi análisis para esos dos momentos del día jueves. Yo indiqué que ese video era un video, me refiero al video presentado por los Estados Unidos con relación a la implosión o a la explosión del bote, era un video falso. Ya se conoce que fue manipulado. No es que el video haya sido generado por inteligencia artificial, como yo dije, sino que pudo haber sido manipulado, bien sea, o que fue manipulado bien por inteligencia artificial o por programas especializados o que existen para este tipo de modificaciones. El video no coincide con la primera exposición que realizó a los Estados Unidos, de que eran 11 personas, de que llevaba un alijo de droga, que iba directo a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Se habló de que ese es un bote que no tiene capacidad como para 11 personas y además llevar el alijo más los motores. Que además, si va para Estados Unidos, requiere que lleve bidones de gasolina adicionales, bastantes por cierto, independientemente que además necesitaría recarga internacional o en aguas internacionales, que eso se ha hecho. Es más, el ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recientemente habló de una detención que se había dado en aguas internacionales de un barco con gasolina que estaba esperando para recargar a este tipo de lanchas. ¿Pero qué les recarga? La gasolina, los bidones naturales del bote, más los bidones adicionales que requieren, porque tampoco vas a tener una estación cada tantas millas náuticas. Por otro lado, las informaciones que hemos ido viendo el día de hoy, lo único que nos demuestran es que los grupos de comunicación aliados a Estados Unidos han estado tratando de que Estados Unidos corrija la información por lo mal montado que estuvo el falso positivo. Entonces, ya dijeron que el bote iba en dirección hacia Trinidad y Tobago y que de allí esos botes pequeños luego salían en un barco mucho más grande tanto a Estados Unidos para Europa. Entonces la pregunta de ser este aspecto cierto es lo siguiente: ¿cómo dices tú entonces que esa droga en particular iba para Estados Unidos? Porque allí podría tomar cualquier otro destino. Lo segundo, ¿por qué no atrapas entonces al barco grande? El discurso es tan errático, y esto era, como les digo, cuando comenzamos a contrastar las posibilidades contra lo que ellos decían, pues se caían por su propio peso. Fíjense lo siguiente: ellos han dicho que el bote es un tipo flipper. Yo estuve investigando, no es mi especialidad, sin embargo, sí le consulté a ciertas personas, y el tipo flipper no es un bote que esté en esta región. Nosotros usamos peñeros, bien sea de aluminio, fibra o de madera. El bote flipper, para que ustedes vean cómo es o sea, lo limitado que son hasta para inventar un falso positivo, el bote flipper se encuentra primordialmente en las costas de México y de México y de Estados Unidos en la costa del Pacífico. En México hay muchísimos botes de esto. El flipper tipo peñero, porque hay varios tipos de flipper, hay marca flipper, modelo flipper, pero el modelo tipo peñero es un barco muy común para la pesca en la costa del Pacífico, no en la costa del Mar Caribe, y mucho menos hacia nuestro país. Pudiera ser tal vez en la costa de México, ¿no? Del lado del Atlántico mexicano. Pero yo no encontré mayor data de esto. Sí lo encontré en Puerto Vallarta y otros lados del Pacífico. Ahora bien, el otro detalle interesante es que, bueno, han salido unas supuestas declaraciones de un poblado del estado Sucre, donde el mismo jueves en la mañana ya estaban diciendo que esos eran sus familiares. Y llama profundamente la atención, porque todos los que tienen familias de pescadores saben que
o de gente dedicada al mar, saben que perderse en alta mar es algo común, que un bote se accidente, que haya alguna avería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pocas horas ya aseguró esta familia que esos eran sus familiares. Llama la atención, pero bueno, seguramente, porque otra de las cosas que han dicho, que todos en ese pueblo se dedican a hacer ese tipo de trabajo. Básicamente han dicho eso, ¿no? Que ese es un pueblo dedicado al tráfico de drogas, y que todos son culpables, todos son cómplices. Cuidado con eso, ¿no? Porque ahí van los discursos. Pero bueno, supongamos que, ok, la familia de los pescadores o de los habitantes de ese pueblo que están en ese bote dijeron, oye, nuestros familiares se fueron, eran 11 y era un bote de 4 motores parecido al que está en la foto. Esos fueron los nuestros. Lo extraño es por qué se comunican primero con los medios de comunicación. Temprano ya habían hablado con el Fama y con Sebastián Abarráez y con el Pitazo, y todavía el gobierno venezolano no tenía ningún tipo de información. Es increíble cómo es aquí cómo sucede. Cuando es sospechoso, tú ves que comienzan a tener cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que se filtró la información, el gobierno tiene el pueblo tomado, como dicen, y no dejan que nadie se comunique. Por cierto, me llama mucho la atención porque en una de las declaraciones que dan estos personajes en Estados Unidos, ellos dicen que no tienen el pueblo tomado y no dejan que nadie se comunique. ¿Sabes qué me llama la atención de esto? Se ve que estos muchachitos que inventan estos potes de humo no tienen idea de cómo neutralizan las comunicaciones del gobierno cuando no les interesa que esto suceda. Entonces, ¿ustedes creen que las fuerzas de seguridad del Estado van a tomar ese pueblo, como dijeron el pseudo-influencer que está a punto de ser metido, de procesado judicialmente allá en Estados Unidos, precisamente por ser palangrista y manejar irresponsablemente la información y hablar de forma irresponsable de la gente? ¿Ustedes creen que el gobierno va a tomar esto y les va a permitir comunicarse? Por eso les digo que ese es el problema cuando la gente se deja influenciar por influencers infantiles, que no saben la realidad. Ahora bien, que si haya sucedido esto, que no haya habido tales imágenes y que ellos hayan preparado un bodrio para anunciárselo al público. Pero es que, si vemos lo del tema del bote flipper que ellos han dicho, el bote flipper, lo que yo estuve investigando, es que ese es un bote que se fabrica en Estados Unidos. Lo primero que vemos en Estados Unidos no es un bote que vayan a estar en las costas venezolanas nuestras. Es un bote de pesca, pero de pesca no de arrastre como la pesca nuestra. Es un bote de pesca de paseo, de pesca no de alimento, para buscar alimentos, sino de pesca de distracción. Y principalmente, para que tú veas este detalle curioso, principalmente ese bote se encuentra del lado del Pacífico, tanto estadounidense y mucho en México. En Puerto Vallarta se ve muchísimo ese bote. Entonces llama la atención porque ¿será que ese es el bote que utilizan con frecuencia allá en el Pacífico y quisieron pasarlo para acá? Ese es al menos el flipper que yo conseguí con las características parecidas a un peñero. Porque resulta que el bote flipper más conocido es el que utilizaban en la película Flipper, que es un bote de río que tiene la parte, no tiene quilla puntiaguda, sino que es frontal, ¿no? Por otro lado, cualquiera de esos botes, incluso el flipper, tiene capacidad de carga de 1.200 kilos. 1.200 kilos no aguantan 11 personas, 4 motores y 3.000 kilos, 3 toneladas de producto narco. Por último, para hacer referencia de todos estos cuentos que han salido, según parece que eran 3 los botes que iban, y entonces surge la información, les rebotaron de inmediato y decirles, bueno, qué bola, se les fueron los otros 2 botes y agarraron nada más a este. O sea, qué chimbos son, ¿no? Tremendo trabajo que están haciendo. Entonces ya por ahí parece que aparecieron diciendo que no, que sí le habían dado de baja a los 3 botes. Bueno, al menos que entonces las 11 personas hayan estado en 3 botes y le hayan dado de baja a los 3 botes. Lo cierto es que Estados Unidos y Donald Trump se sigue hundiendo legalmente cada vez más. Del bote de humo anterior, lo único que va afirmando cada vez más es la condición genocida de Donald Trump y Marco Rubio. Lo que tanto acusaban a Nicolás Maduro, resulta que el que ha confesado públicamente que ha hecho actos genocidas ha sido Donald Trump, con el apoyo de Marco Rubio. Por cierto, la declaración de Marco Rubio, donde le dice que le importa un carajo lo que diga la ONU, nos deja muy claro entonces que la ONU ya definitivamente debería cerrar las puertas y retirarse, porque Estados Unidos ha dicho que no les interesa con carajo lo que diga la ONU. Lo que en el fondo demuestra que el objetivo de Estados Unidos no es el tema de las drogas. El objetivo de Estados Unidos no es un tema de su seguridad. El tema de los Estados Unidos es quitar a Nicolás Maduro para apropiarse de nuestro oro negro y de nuestros demás recursos. Creo que no tienen idea de cómo está actuando Venezuela. Por cierto, o cómo está Venezuela por dentro. Por cierto, y no lo saben porque la única información que recibe es la de María Machado. María Machado le llena la cabeza de vainas a Marco Rubio le cree y le llena la cabeza a Donald Trump.
Por cierto que también aquí estamos en presencia de termómetros. Ellos están viendo cuáles son las reacciones. Y tengo que felicitar al gobierno de Venezuela por lo bien que se está manejando frente a esta situación. Es impresionante. Para mí, que he sido un crítico durante 25 años de este gobierno y de los discursos disonantes, de la guerra de micrófono, la diplomacia de micrófono del difunto Hugo Chávez, y que tuvo Nicolás Maduro también en un principio. Para aquellos que no se dan cuenta los cambios importantes que han habido en Venezuela, pues miren porque es completamente distinto. Olvídense, yo dudo mucho, honestamente dudo mucho, me puedo equivocar, pero a mí todo me lleva a considerar que estos son ensayos que están haciendo para buscar respuestas enardecidas de Venezuela y tener la excusa, y Venezuela se está comportando a la altura. Salvo que Estados Unidos, junto con Trinidad y Tobago y Guyana, se les ocurra hacer algo parecido a lo que hicieron en Ucrania, y contra Rusia, que obligaron a Vladimir Putin a entrar en esa confrontación. Si no hacen algo así, es muy jodido que logren ellos un objetivo distinto a salir fracasados de este intento, ni tener después que pedir que intervenga otro país para unas negociaciones. Saludos. ¿Te gusta mi contenido? Por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora. Sígueme también por Epa mi llave 2025 en Instagram. Así también como en YouTube.